Vamos a enfrentarnos hoy a un problema de optimización. Se trata de una ventana rectangular rematada en su parte superior por un triángulo equilátero. Sabemos que el perímetro de esa ventana es de 6,6 metros y queremos hallar las dimensiones para que la superficie sea máxima. Lo primero, dibujar la figura. Y además vamos a especificar cuáles son sus dimensiones. Pongamos que la base mide 2x y que la altura mide y. Lo hacemos de esa manera, ponemos 2x porque luego nos va a resultar más cómodo obtener una fórmula para calcular la altura del triángulo, puesto que la necesitaremos para calcular el área. Ahora bien, el perímetro lo obtenemos sumando todos los lados de la ventana, y eso es lo que vamos a hacer. El perímetro sería igual a 2x más 2x más 2x más y más y, todos los lados de esa figura, de esa ventana que acabamos de dibujar. Si reducimos los términos semejantes, el perímetro, que era 6,6, va a ser igual a 6x más 2y. De ahí podríamos despejar el valor de y, porque luego nos va a interesar tenerlo todo en función de la variable x. Y sería igual a 6,6 menos 6x partido todo por 2. O lo que es lo mismo, si realizamos esa división, nos daría 3,3 menos 3x. Esta pequeña fórmula la vamos a poner a un costadito porque la tendremos que utilizar más tarde. Este tipo de problemas normalmente se resuelven en varias etapas. Primero buscamos una función que nos asocie y en función de x y luego buscamos la función que necesitamos optimizar. Pero antes vamos a calcular el área de ese triángulo. Para calcular el área del triángulo necesitamos la altura. Claro que la hipotenusa, que mide 2x elevado al cuadrado, será igual a la altura al cuadrado más x al cuadrado de ese pequeño triángulo rectángulo que hemos dibujado. Si ahora pasamos al primer miembro x al cuadrado y despejamos el valor de h, por tanto, nos quedaría la raíz cuadrada de 4x al cuadrado menos x al cuadrado. Resolviendo lo que está debajo de la raíz, obtenemos la raíz cuadrada de 3x al cuadrado, que como quiera que la x al cuadrado la podemos sacar fuera, nos daría x por raíz de 3. Ya tenemos el valor de la altura, algo que vamos a necesitar cuando vayamos a obtener el área, que es nuestra función a optimizar, es la que queremos que sea máxima. Luego vamos a calcular el área total. El área total sería el área del triángulo, base por altura partido por 2, es decir, 2x, que es la base, por la altura, que es x por raíz de 3, partido por 2, más el área del rectángulo que tiene inmediatamente debajo, que sería 2x por y. Ahí podemos simplificar un poco y eso, el 2 que está en el numerador se nos va con el que está en el denominador y de entrada nos queda la expresión x cuadrado por raíz de 3 más 2x por y. Claro que y sabemos que vale 3,3 menos 3x, fue lo que obtuvimos al principio. Luego vamos a sustituir esa y por ese valor, 3,3 menos 3x. Vamos a tratar de reducir un poco más esta función. Si sacamos factor común x al cuadrado, nosotros vamos a poder obtener, una vez realizada esta operación, una versión más simplificada del área total. El área total sería igual a x al cuadrado por, estoy sacando factor común, raíz de 3 menos 6. Todo eso entre paréntesis, más 6,6x. Esta es nuestra función a optimizar. Y con ella vamos a trabajar como si estuviésemos en el estudio local de funciones, tratando de obtener cuáles son los extremos de la función. Para ello vamos a borrar un poco el área de trabajo y vamos a calcular la primera derivada. La primera derivada sería 2x por raíz de 3, paréntesis, ¿no? Raíz de 3 menos 6, más 6,6. Pues lo que vamos a hacer es coger la primera derivada e igualarlo a 0, para tratar de encontrar en qué valores se anula esa primera derivada. Despejar es bien sencillo, el 6,6 pasa al segundo miembro restando y ese 2 por raíz de 3 menos 6 pasa dividiendo. Si hacemos los cálculos pertinentes, eso nos da aproximadamente 0,0
775. Por tanto, si ese fuera el máximo, que todavía no lo sabemos, el valor de la base sería 2 veces x, 2 por 0,775, que es 1,5 metros. Ese es el lado que nosotros buscamos. Obtener el valor de y, en el supuesto de que este fuera un máximo, es bien fácil. Solo tenemos que sustituirlo en la primera fórmula que obtuvimos, esa que ponía 3,3 menos 3 por x, es decir, menos 3 por 1,5. Y de ahí obtenemos un valor que es el 0,98 aproximadamente. Pues bien, ya tenemos cuánto debería valer x y cuánto debería valer y. Lo que no sabemos todavía es si eso es un máximo o un mínimo. Para ello recuerda que teníamos que recurrir a la segunda derivada. Si los valores que anulaban la primera derivada, al ser sustituidos en la segunda, nos daban mayor que 0, se trataba de un mínimo. Si nos diese menor que 0, se trataría de un máximo. Si nosotros calculamos la segunda derivada para este valor, para el valor 0,775, verás que nos va a dar negativo. Y por tanto, sí que es cierto que 0,775 es un máximo de la función. Al derivar, eso nos da 2 por raíz de 3 menos 6. Y sin necesidad de hacer cálculo, vemos que eso evidentemente nos da negativo, nos da menor que 0. Porque raíz de 3 es más pequeño que 6. Luego, ya podemos garantizar que 0,775 es un máximo para nuestra función. Y conocemos, por tanto, las dimensiones que tiene la ventana. La ventana tiene una base de 1,5 metros y una altura de 0,98. Si lo hubiésemos representado en GeoGebra, también hubiésemos obtenido el valor, porque en realidad es una parábola invertida. Una parábola que apunta hacia arriba. Nos vemos en el siguiente vídeo.